Buenas noches, Juan Diego. Espero que se encuentre muy bien. Primero que todo, queremos agradecerles por permitirnos y darnos este espacio para conocer un poco sobre su experiencia sobre la psicología social y comunitaria. Mi nombre es Jessica Paola Vargas Porras. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso de Modelos de Intervención. Perfecto, muy buenas noches, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el propósito de esta entrevista es conocer un poco sobre su experiencia, toda la parte teórica, qué consejos nos podría dar, mejor dicho, conocer todo sobre si nos enamoramos de la psicología social y comunitaria. Perfecto, listo. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Diego Bustamante Sánchez, soy profesional en psicología, también de la misma Universidad Nacional Abierta a Distancia de la UNAD. En el año en que me gradué, tenía un enfoque muy social y comunitario, aún lo sigue manteniendo. Sin embargo, pues hay otras, digamos, otras áreas emergentes, otros ámbitos emergentes que van surgiendo allí, que se van generando y que es indispensable pues, que el psicólogo también tenga ese accionar. Tengo una maestría en educación, una especialización en psicología clínica y actualmente pues estudiando derecho. En el ámbito de la psicología comunitaria o social, mi experiencia se basa, básicamente trabajé en una corporación que era una, esto se llama, que dirigían proyectos con las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un operador. Y esta corporación lo que hacía era conformar unos equipos de trabajo con psicólogo social, trabajador social, también un nutricionista, para, con ese equipo de trabajo, visitar a las madres comunitarias y asesorarlas en todo el proceso y el cuidado con los niños y las niñas. Entonces, digamos que nuestra función o mi función como psicólogo social era brindarle a la madre comunitaria pues como todas esas estrategias que, que nosotros tenemos, el conocimiento que tenemos y esas estrategias para que ella pudiera implementar allá en su hogar con los niños en la prestación del servicio y orientadas especialmente al cuidado de estos infantes. Entonces, básicamente, esa era pues como mi área de trabajo en el ámbito de la psicología social. Listo. Le vamos a realizar unas preguntas. Acá teníamos un guión con mi compañero que no sé qué pasó, qué le sucedió. Espero que pueda lograr entrar ahorita en los últimos minutos. Y queríamos como conocer sobre la psicología social comunitaria, cómo nos podría describir brevemente alguna situación, problemática o desafío particular que haya enfrentado y cómo abordó inicialmente la comprensión de esa situación. Claro que sí, mira. eh, con las madres comunitarias, digamos, en ese contexto, habían varios actores. Estaban las familias, los niños, las niñas y las madres comunitarias. Eh, por parte de los cuidadores, nosotros identificamos, por ejemplo, que muchos cuidadores llevaban sus hijos, uno, en condiciones de higiene, pues de mala higiene. Muchas veces los llevaban sin bañar, la ropita sucia. Y lo segundo era que se percibía que simplemente los llevaban no porque tuvieran conciencia de que era un espacio protector para los niños y las niñas, sino porque simplemente los llevaban para ellos poder hacer sus actividades o simplemente no estar con ellos. Entonces, realmente eso sí afecta mucho el desarrollo de los niños y las niñas que están, pues, lógicamente en crecimiento. Toda la parte emocional, física, afectiva,
cognitiva los afecta. Entonces esa fue como digamos, uno de los puntos neurálgicos que yo identifiqué allí en algunas de los hogares donde llevaban los niños. Listo. De las anteriores mencionadas, ¿nos podría describir los modelos de intervención que ha empleado con mayor frecuencia? Claro que sí, mira. Modelos diferentes, pero voy a especificar solamente uno, que es el modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿cierto? Recordemos que este modelo lo que hace es que está enfocado en el desarrollo humano y lo que comenta el autor es que el ser humano está inmerso en diversos contextos. Entonces está el microsistema, mesosistema, macrosistema y un exosistema. También se habla de un cronosistema, que son esos sistemas a través del tiempo. Y cada uno de esos sistemas, la familia, la cultura, la sociedad, influye. Allí hay unos estímulos que influyen en el desarrollo psicológico del individuo. Y de hecho, eso es lo que condiciona pues como su comportamiento. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos principales que sustentan estos modelos en su práctica? Bueno, Sí, perfecto. Entonces, pues básicamente este modelo está fundamentado en la teoría del desarrollo humano, ¿cierto? Y cuando hablamos de nosotros, de ese microsistema, es el sistema más cercano al ser humano, que viene a ser el entorno inmediato, la familia, el mismo hogar comunitario, ¿cierto? O la escuela. El mesosistema viene a ser entonces aquellas, digamos, interacciones que se da entre estos microsistemas. Entonces está el microsistema de la familia, el microsistema del hogar comunitario y esa interacción que tienen esos dos microsistemas y allí se plasma pues como el mesosistema. Y el macrosistema ya viene a ser entonces como todo el conjunto de normas, la cultura, las creencias, ya es un poco más amplio que también tiene unos factores que influyen en estos microsistemas y mesosistemas. Es decir, hay una interacción en todos estos esquemas. ¿podría ilustrar con ejemplos concretos las técnicas y estrategias específicas que utiliza en su trabajo diario? Claro que sí. Mira, eh, a partir de ese modelo, nosotros trabajábamos eh, técnicas específicas, por ejemplo, con las familias, para mitigar la problemática que te mencioné al inicio. Entonces hacíamos, por ejemplo, talleres, unos talleres muy específicos con los cuidadores, porque no únicamente era mamá y papá, sino que también pues estaba el tío, eh, la tía, primos, eh, o simplemente eran niños que no convivían con mamá, papá o algún familiar, pero era una persona, o el abuelito, una persona que los cuidaba como tal. Entonces, en esos talleres se hacía un diálogo, eh, muy una participación acerca de la crianza de los niños, de esos factores en la comunidad. Eso por una parte, esos talleres. Y también se hizo con los cuidadores una cartografía. Tanto en los talleres como en la cartografía, participábamos los profesionales que estábamos con el operador, ¿cierto? Con la corporación, que era el trabajador social y el nutricionista. Entonces, en este tema de la cartografía, digamos que la experiencia fue también muy positiva porque, digamos que habían cuidadores que no conocían bien su territorio y la idea era que
se identificara mediante esta cartografía esos entornos protectores de los niños y las niñas. Entonces, que digamos que fuera del hogar comunitario y la casa del niño, que otros lugares dentro de la comunidad conforman esos entornos protectores. Entonces, estaba el parque, entonces habían cuidadores que no conocían dónde estaba el parque para llevar a los niños. O que, por ejemplo, habían unas instituciones como Confama, mmm, la Junta de Acción Comunal, que también tenían algunos espacios en los cuales facilitaban actividades para niños y niñas, que no únicamente fuera en, la, en el hogar comunitario, sí, con la madre comunitaria, sino también otros espacios en los cuales las familias y los cuidadores podían compartir con los niños y las niñas y compartir en familia. Total. Vale. ¿Qué tipo, bueno, en la parte psicosocial le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué tipo de acciones psicosociales considera usted fundamental en su quehacer como psicólogo en este campo? Acciones psicosociales. Para mí, la participación es fundamental y la escucha activa, primero que todo. Como psicólogos comunitarios y psicólogos en general, la comunicación y la participación, digamos que eso es uno de los pilares fundamentales. Y la psicoeducación. La psicoeducación, eh, llevar, es como trasladar, a ver, cuando uno está en esos entornos, uno, digámoslo así, uno choca con esas realidades, ¿cierto? Uno choca con esas realidades, se encuentra con casos, con, con unas cosmovisiones o las personas cómo perciben el mundo y la realidad. Y, y uno ve que estas personas, eso hace parte de un proceso de aprendizaje y, y como psicólogos intentar con los conocimientos y las competencias y habilidades que tenemos, tratar de comprender esas realidades. Y si vemos que esa realidad, la manera en que ellos perciben la realidad, eh, realmente les está generando problemas psicológicos, empezar a comprender cuáles son esos factores o elementos que generan ese problema y tratar o intentar pues como que esos factores modificarlos para que, para que el problema psicológico vaya minimizado. Entonces yo pienso que son esos dos. Participación, la participación de la gente, indispensable, el psicólogo social se debe dar a la gente. Eso sí, no es, eso Y no entra en cuando, discusión. y cuando un psicólogo no sabe llegarle a la gente en esa parte, ¿cómo se soluciona? Porque pues uno vive experiencias y mira que a veces no hay empatía. Entonces a veces también hay como una barrera para poder llegar eh, a la gente, a la comunidad. Claro, tienes toda la razón, mira. Yo pienso que eso hace parte de una de las competencias que tiene que generar el psicólogo. El psicólogo trabaja en diferentes ambientes, diferentes contextos, y el psicólogo social tiene que tener sí o sí esa competencia de estar con la gente, de ser empático, de escuchar, de saber comunicar de manera clara, de saber comprender la visión, la cosmovisión o la visión que tiene la otra persona de su entorno. Entonces, si no tiene esa competencia, uno pues, tiene que generarla, ¿cierto? Entonces, mediante la experiencia, la interacción, va a ir generando esa competencia. Y pues, si, digamos, desde la parte ética, si ve que ese no es su fuerte, si eso no le gusta, pues hay otros contextos o ámbitos en los cuales puede trabajar. En esa parte en el tema ético, uno sí tiene que ser muy honesto con uno mismo y realmente soy capaz o no de estar acá y no únicamente por un salario o porque no tengo trabajo, entonces vamos a entrar a trabajar en esto mientras que me resulta otra cuestión.
Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Esas competencias son supremamente importantes generar. Sí, algo que me llamó la atención era que de la ética, que uno tiene que ser muy honesto con uno mismo. O sea, la ética es fundamental en todo, ¿cierto? Exactamente, sí, mira. El hecho de intervenir, digamos, estas comunidades, las familias, los niños, estar con las madres comunitarias, eh, transmitirles esos conocimientos para que ellas de manera práctica lo puedan hacer en su día a día, eso requiere que nosotros como psicólogos, uno, nos estemos actualizando constantemente, ¿sí? La formación. Y lo otro es, eh, tenemos que empezar a esa comprensión de manera integral del contexto en el cual nosotros estamos. Todas las comunidades son diferentes, todas las comunidades. De hecho, por ejemplo, nosotros teníamos varias madres comunitarias y en habían unas problemáticas que eran convergentes, o sea, eran las mismas, pero habían otras que solamente se veían solo hogar comunitario. Entonces, es indispensable que el psicólogo aprenda, tenga esas competencias y eso hace parte pues, de su formación. Bueno, ¿cómo se articula el trabajo de la psicología con otras disciplinas o profesiones en su campo? Bueno, mira, digamos que en esta experiencia con las madres comunitarias, allá teníamos compartía yo las funciones con un trabajador social, con un nutricionista. Entonces, imagínate, por ejemplo, yo realizar un trabajo, o sea, digamos una actividad con la madre comunitaria y con los niños y las niñas, ¿cierto? Algún juego, alguna actividad didáctica, eh, alguna actividad de atención, de memoria, que los pusiera pues como a trabajar esa parte cognitiva, pero que los chicos que no tuvieran, digamos, en ese momento, que tuvieran hambre o que estuvieran mal alimentados, con sueño. Entonces, eso pues, va a afectar realmente el desarrollo de la actividad y se ve mucho, se ve mucho. Allí el nutricionista era fundamental. El nutricionista era el que estaba encargado de que realmente la madre comunitaria tuviera los alimentos. Él calculaba, por ejemplo, el gramaje de lo que se le tenía que dar a cada uno de los niños durante todo el día, porque se les daba fruta, su arroz, su sopita, todo, y en unas horas específicas. Entonces, digamos que ese trabajo mancomunado que hacíamos con el nutricionista eh, se planificaba y se llevaba a cabo para yo poder hacer mis actividades. Entonces, por una parte, es indispensable que en ese trabajo interdisciplinario yo me comunique claramente con los otros profesionales de otras disciplinas, que los objetivos hay unos objetivos generales, que es el bienestar, por ejemplo, en este caso de los niños y las niñas. Ese objetivo tiene que ser de los tres, ¿cierto? De los tres profesionales. Y cada uno ya va a tener unos objetivos pues como más específicos de acuerdo a su profesión. Pero toda esa actividad, toda esa acción va a ir orientada al cumplimiento de ese objetivo general. Comunicación clara, tener claro pues como también el objetivo, los objetivos, eh, la planificación indispensable, la planificación es indispensable en este trabajo interdisciplinario y, y los conocimientos, o sea, y estar abiertos a nuevas perspectivas, porque cada disciplina tiene sus conocimientos, tiene una forma de ver las problemáticas. No soy yo el único que voy a decir, venga, yo soy psicólogo, entonces yo esta problemática la veo así,
y así tiene que ser, no. Ellos desde su profesión y desde sus disciplinas ven la problemática desde otro enfoque y debemos de ser complementarios. Allí es donde se hace ese trabajo complementario y trabajo en equipo. Listo. Bueno, acá todavía seguimos hablando sobre la ética. Entonces, es, como nos decía, la ética es un pilar fundamental en todas nuestras actividades y en nuestra vida. ¿Cuáles son los principios éticos que usted considera prioritarios en su práctica diaria? Listo, pues primero todo el tema de responsabilidad. La responsabilidad es supremamente importante porque parte de lo que yo sé y lo que yo puedo dar a la comunidad, ¿cierto? Como psicólogo social. Si yo no tengo el conocimiento, busco los recursos, busco la persona o el profesional o la persona que tenga el conocimiento para poder, digamos, realizar la intervención, realizar las actividades, si yo no tengo el conocimiento. Entonces, no me puedo poner a inventar de manera aleatoria, a ver qué hago, qué me resulta, a ver si de pronto esto da. No, es delicado porque eso requiere que el profesional en psicología sea consciente de su contexto y de lo que realmente puede hacer allí, ¿cierto? De manera científica. También otro pilar fundamental en esta parte ética es el respeto de la dignidad. Entonces, la dignidad humana, los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Eso es como la guía, esa es la guía. Uno no se puede pasar eso. Y lo otro es el tema de la confidencialidad, ¿cierto? Que una madre nos comentó esto, que un cuidador nos comentó aquello, que la madre comunitaria nos comentó lo otro. Entonces, realmente ser muy reservados, ese tema de la confidencialidad es supremamente importante en nuestro accionar como profesionales de la psicología. Entonces, pienso que esos tres pilares son fundamentales. El código deontológico, la ley, pues la 1090 del 2006, tiene muchos más aspectos que hay que tener en cuenta, pero considero en este momento que son como los tres más importantes en que el psicólogo social debe tener en su acción. ¿Podría compartir una situación en la que haya tenido que tomar una decisión ética compleja y cómo la abordó considerando los lineamientos de nuestro código deontológico? Claro que sí. A ver, hubo una, hubo una situación en la cual una madre comunitaria me comentó acerca, pues que sospechaba que una niña estaba siendo violentada, ¿cierto? Violencia, agresión por parte de sus cuidadores. Según la madre comunitaria, pues me había comentado que había llegado con moretones, eh, emocionalmente bajita, no estaba jugando con los otros niños sabiendo que lo hacía anteriormente. Ella me comentó, mmm, yo observé que realmente el comportamiento de la niña sí había cambiado un poco y se veía que no estaba interactuando con los otros niños de manera normal como lo hacía eh, cotidianamente, pues. Entonces, yo me puse a pensar, bueno, ella, la madre comunitaria, pues me comentó el caso, ¿cierto? La cuestión es que ya el dilema que yo tenía era, bueno, activo prendo la alarma, activo aquellas líneas que nosotros tenemos pues como para estos casos en los cuales los niños están siendo violentados, guardo silencio, ¿qué hago? Entonces efectivamente pues me reuní con el equipo de trabajo al cual yo pertenecía y que la corporación, ¿no? El operador pues nos brindaba y inmediatamente escalé el caso. Inmediatamente escalé el caso, se prendieron las alarmas y se hizo pues una intervención ya con un grupo interdisciplinario, con la familia, eh, con los niños, con la niña, perdón. Eh, entonces,
digamos que el dilema ético ahí era que uno se pone a pensar, bueno, lo digo, no lo digo, ¿qué hacemos? Pero estamos en funciones del bienestar de los niños y las niñas y era indispensable hacerlo. Bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría ofrecer a los futuros profesionales de la psicología que se interesan en trabajar en este campo de la psicología social y comunitaria? Bueno, pues lo primero, que les guste. O sea, les tiene que gustar estar con la gente, interactuar con la gente. Y toda clase de personas, sin discriminación, sin preferencias, o sea, tienen que darse a la gente. Eso es indispensable. Eh, lo otro es gratificante cuando, mm, digamos, haces intervención y te ven los resultados y te dicen gracias, el taller estuvo bueno, ve uno el cambio a largo plazo, mediano plazo, ve el cambio del comportamiento, el pensamiento de la gente con las intervenciones que haces. Mm, eso es muy positivo. Entonces, la primera recomendación es esa, o sea, tienen que darse a la gente, indispensable. Otra es que independiente del enfoque, es decir, si eres humanista, cognitivo-conductual, eh, sistémico, mm, que eso es como ponerse unas gafas para usted poder ver la realidad, ¿cierto? Entonces, independiente de eso, de ese enfoque el cual asumas, los conocimientos científicos que tienes que tener de cada uno de esos enfoques y las problemáticas lo tienes que asumir desde, eh, digamos, desde tratarlo de hacer de manera lo más objetivamente posible. Entonces, nos vamos a encontrar con situaciones que seguramente nos van a mover mucho emocionalmente, porque vamos a ver niños o niñas que posiblemente hayan sido abusados. Vamos a encontrar situaciones familiares o contextos familiares de mucha violencia, de mucha pobreza, y eso lo mueve mucho aún, lo conmueve. Entonces ahí no es dejar la parte emocional aparte, pues como a un lado, porque no, es imposible, pero sí trabajar ese control emocional frente a este tipo de situaciones si vamos a trabajar con comunidades, ¿cierto? Si vamos a trabajar con comunidades, hay miedos, lógicamente miedos porque la sociedad pues en sí es insegura, no sabemos cómo va a reaccionar la gente muchas veces con intervenciones que nosotros hacemos, pero tenemos que tratar de mirar todos los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos y cuáles son los recursos y las herramientas que nosotros tenemos para poder trabajar en comunidad. Entonces, indispensable que el psicólogo social que le gusta esta, digamos, esta línea, tenga pues, como esas recomendaciones que yo les digo. Sí, yo lo escuchaba y pues sí me llama mucho la atención la psicología social comunitaria porque a mí me encanta ayudar en las comunidades, o sea, me encanta esa parte, pero algo que no he podido conmigo es manejar como las emociones, porque cada caso, lo que decía, ver niños vulnerables o pobreza o algo, pues siempre me involucro y siempre me va pues mal porque quiero como ayudar como y obviamente pues no tengo la manera de poderlos ayudar. Entonces me da frustración, me da de todo porque no es muy cruel ver situaciones muy complejas y sobre todo en niños. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Eso lo moviliza mucho a uno, pero yo pienso que con la experiencia, es decir, a medida que uno va en esa interacción, eh, esos estímulos que llegan de esas situaciones, uno va aprendiendo y el aprendizaje va quedando ahí y uno va mejorando, va teniendo control. El control no se hace simplemente chasqueando los dedos o que venga yo leo un libro y ya, no.
tenemos que estar metidos allá en la comunidad. en la experiencia. Exactamente, indispensable. Sí, una vez tuve una oportunidad de trabajar en una vereda en un municipio de acá de Santander y veía muchos casos así. Y lo que hacía era sacar de lo que yo tenía, lo que yo ganaba y les daba. Entonces era bastante complejo porque pues me involucraba demasiado que después me estrellaba porque no podía ayudar más, porque pues no tenía las capacidades para ayudar más a la gente. Entonces, espero que la experiencia me ayude a fortalecer esas emociones, esa parte y pueda ayudar porque pues quiero hacer como aportarle algo a esta sociedad que está ya dañada, que está perdida, pero un poquito de esperanza y siempre quiero ver eso como un cambio. Ojalá fuéramos todos conscientes de eso, porque si realmente falta, no sé, faltan muchas cosas que le da a uno tristeza ver este mundo patas arriba, literalmente. Sí, tú dices algo y es muy, muy cierto, pues una sociedad enferma. Pero para eso estamos nosotros, para despertar conciencias, para, para transformar esa mentalidad que tienen las personas. Entonces, yo pienso que esa es la labor que debe hacer el psicólogo. Ahora, todo tiene que estar en un equilibrio, ¿cierto? Digamos que el día de mañana estás trabajando en una comunidad y ganas un buen salario, pues puedes ir a dar tu salario, que, pues, como persona, y te formaste y tienes que sobrevivir, o sea, tú. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio y eso hace parte de lo que hablábamos ahora, de ese control emocional, ¿cierto? Empezar a buscar otros recursos, qué entidades, por ejemplo, qué corporaciones nos pueden ayudar. No sé, aquí hablando simplemente de ejemplos, con mercados, donde podemos gestionar Donación. mercados, ropa, que esta comunidad puede llegar a necesitar, ¿cierto? Pero no sacarla de nuestro propio bolsillo, porque entonces, eh, no, yo pienso que ahí ya empieza un desequilibrio. Sí. Bueno, ¿qué habilidades, conocimientos o actitudes consideran que son esenciales para un ejercicio profesional ético y efectivo? Bueno, una actitud abierta, mente abierta. O sea, es indispensable tener esa flexibilidad cognitiva, eh, conocimiento científico, indispensable. ¿Cuáles son las dinámicas sociales? ¿Cuáles son esos factores, esos estímulos que hay en una sociedad que condicionan el comportamiento de los seres humanos? Eh, Cuando yo me refiero a mente abierta, es tener la capacidad de poder comprender el razonamiento de otros, la cultura, la visión, la religión de otros. Y, y si en algún momento, por ejemplo, no sé, otro profesional, otras personas tienen unos argumentos mucho más sólidos que el de nosotros como profesionales de psicología, poderlos cambiar si es necesario. Entonces, y abierto a todo lo que sucede. Hay muchas cosas que uno desconoce que pasan en las comunidades. Entonces, ahí es indispensable que el psicólogo tenga, digamos, esa actitud, esas habilidades de, de poder estar allí inmerso, para poder estar allí inmerso y comprender esas dinámicas. Vale, quiero darle las gracias por darme este espacio. La verdad me fortalece mucho, primero que todo como persona, escucharlo, las experiencias. Me voy enamorada de la psicología social comunitaria porque la verdad sí me gusta y escuchar cada experiencia me pareció algo muy bonito. Entonces, de verdad que muchas gracias
por este tiempo, por este espacio, por esa generosidad que nos ha tenido, esa paciencia, y a pesar de esa paciencia que quería que estuviera mi compañero, porque pues es algo que nos va a fortalecer a los dos, pues no pudo. Entonces le pido una disculpa en nombre de mi compañero Juan Sebastián. No, Jessica, tranquila. Mira, antes muchas gracias por la invitación, por realmente pues, fluyó la entrevista. Muchas gracias. Hay muchas cosas que aprender, demasiadas. Yo digo que es más lo que me falta que lo que sé. Entonces, nada, cuando necesites algo, de uno. Muchas gracias. Listo, perfecto. Que tengan una feliz noche. Igualmente, feliz noche.